En este video vamos a ver los tips en práctica que les había dado en el video anterior. Les recomiendo que le echen un vistazo. En él los tips están descritos de una manera general. Y ahora vamos a ver cómo funciona en esta obra famosísima. Primero que todo, no es de Bach. Este minueto lo encontraremos en uno de los libros de Anna Magdalena Bach. Fue un regalo en notas manuscritas que el compositor Johann Sebastian Bach le hizo a su esposa. Normalmente se trata del segundo libro en el cual está dicho minueto. El cuaderno o libro resultó siendo una compilación de obras reunidas por Bach, su esposa, sus hijos. Tenía alrededor de 20. El libro fue usado bastante en el medio familiar. También fue reconocido como una muy buena fuente de piezas fáciles para todos aquellos que están aprendiendo a tocar los instrumentos de teclado, chémbalo, clavicordio, el piano de hoy. Solo alrededor de los años 70 del siglo XX se supo que el verdadero compositor de esta obra fue Christian Petzold, un compositor alemán que residía principalmente en la ciudad de Dresden. Fue bastante conocido durante su vida, pero hoy en día ya casi no quedó ninguna información ni de sus obras ni de su vida artística, salvo este minueto. Entonces no nos queda nada más que asociar esta obra con Bach. Y ahora vamos al contexto. La música de la época de Bach está dividida prácticamente en dos movimientos principales. La música sacra, basada en textos litúrgicos y religiosos, que se escuchaba principalmente en las iglesias, música muy estricta y reservada. Y la música secular, no basada en textos religiosos. Y una de las formas de esa música, principalmente de entretenimiento, es la danza. Bailaban mucho en esas cortes. Bailaba el pueblo, bailaba la nobleza, y el minueto era un baile muy pero muy famoso. Ya más o menos tenemos el contexto y empezamos a aprender la imaginación. ¿Y por qué no buscar algunas películas para tratar de involucrarse aún más en aquella época? Hay muchas, como por ejemplo sobre Paganini, sobre Mozart, Vivaldi y claramente Bach. No todas son muy certeras, pero eso ya es otro tema y otra opinión. Yo aquí estoy hablando de la música, de cómo prender la imaginación, y estamos tratando de transportarnos al pasado. Bueno, pues ya creo que tenemos 2 puntos de 10 para el día de hoy. Y ahora a buscar una buena versión de la partitura. La primera que encontré fue esta. No hay ninguna indicaciones, todo está en blanco, articulaciones, dinámica, no hay de qué agarrarse. Aquí hasta la imaginación ya no nos ayudará mucho. En este caso, yo les aconsejaría buscar algunos cuadernos para pianistas principiantes. En ellos está incluida esta obra y la de edición será más útil, como por ejemplo algo así. Pero por simple curiosidad vamos a ver qué hay en el archivo de Petrucci. La primera versión es la del manuscrito. Es absolutamente impresionante cómo uno hoy en día puede ver cosas así con una simple búsqueda. Otra versión en esta página que puede interesarles es la última, de Rodolfo Medina. Una versión con bastantes detalles, el editor puso la digitación, hay muchas indicaciones sobre la articulación. En comparación con la versión original, algunas cosas serán más útiles para personas que apenas están empezando. Pero en el momento de comparar todas estas partituras, yo escogería la versión del cuaderno. Quizás en algunas partes tiene menos detalles, pero a mí personalmente me gustan los adornos melódicos, que están ilustrados claramente. Y también algunos comentarios, como por ejemplo la recomendación de tocar dolce. Y la dinámica. Bueno, yo creo que aquí ya estamos. El siguiente tip es algo que debe estar con ustedes todo el tiempo. Con la partitura hay que trabajar cada día, desde el momento que apenas están viendo la primera vez las notas hasta el momento que ya se las saben de memoria. Siempre debe estar enfrente suyo, ser su guía y ayuda. Cada idea que nazca durante la práctica debe ser anotada en la partitura. Desde ahora en adelante tenemos en mente lo valioso que es estar conectado con la partitura y el siguiente tip nos unirá aún más a ella. Vamos a ver qué tenemos aquí. El minueto tiene 2 partes y cada una de esas partes a su vez está dividida en otras 2. Entonces, en total tendremos 4 frases y cada frase con una longitud de 8 compases. Esa estructura de las frases se encuentra muy frecuente en la música. Miremos el fraseo.
Después de tener dividida la frase en 8, es normal esperar que la división seguirá en pares. Y lo vemos. Los primeros 2 compases forman una unidad. Después otros 2. Y siguen otros 4. Es una manera sumatoria de la organización. Lo mismo veremos en la siguiente frase. La segunda parte resulta ser un poco más avanzada y le da alguna variedad a la música. En este ejemplo, el compositor decide poner unas secuencias musicales. De esa manera, la música se divide un poco más, prácticamente por cada compás. Pero después se recupera en unos 4 compases continuos. Algo parecido veremos en la última frase. Aquí tenemos un compás, después otro compás, una salida de 2 compases y un largo de 4 compases. Y ahora tenemos ya alguna idea de la estructura. Ahora vamos a decidir cómo vamos a trabajar. Les aconsejo empezar poco a poco, por ejemplo con la primera frase. Pero antes de tocarlas desde el principio hasta el final, recuerden que hay divisiones más cortas. ¿Por qué no empezar con los primeros 2 compases? Son organizaciones muy terminadas y unirlas después no será tan difícil y muy natural. Y ahora que tenemos un plan, a trabajar. Tenemos 2 manos. Primero se tienen que sentir cómodos en cada mano. Presten atención a cada línea. ¿Cómo quisieran que suene cada unidad? Aquí la mano derecha es la melodía, que sube 2 veces durante cada una de las unidades cortas. Y después tendrá una bajada larga. E igual la mano izquierda. Aunque parezca muy fácil, tiene su rol muy importante. Ayuda a la mano derecha en esas subidas y bajadas. ¿Están seguros que les suena bonito? ¿Ya se escuchan las subidas y bajadas en cada mano? ¿Siguen las indicaciones de las articulaciones y la dinámica? Quizás ahora ya pueden juntar las 2 manos, pero siguiendo las indicaciones de la partitura. Los siguientes 3 tips son la base de todas sus búsquedas. Son esas recomendaciones que me hago a diario con cualquier obra y en cualquier situación. Trato de no olvidarlos nunca. Deben estar programados en su sistema. El canto es la salvación del músico. Si no entienden algo, canten. Si no les sale algo, canten. Si se les acabó la paciencia, canten más duro. El canto los acerca aún más a la esencia de la música. No estoy bromeando. Hay cosas que yo misma no me puedo explicar, pero mientras cantas las frases que no te salen, los problemas, los lugares complicados, momentos que no entiendes cómo deben sonar y qué les falta, cantando se encuentra más fácil la solución del problema. La magia de la imaginación y de nuestra intuición musical se unen. No te preocupes, lo resolveremos. ¿Sí me hago entender? El canto también los acerca a la parte teatral de la obra. Es su transformación en el contexto de la música que interpretan. Debe sonar de tal manera que quien lo escuche debe anhelar bailar donde esté parado. Y lo último, que reúne todo lo dicho anteriormente y no debe faltar nunca, nunca, nunca en sus prácticas, no olvidarse de la música.